Buenas noches una vez más a este espacio de gracia, mesa de debate, lugar donde compartimos ideas acerca del Evangelio, acerca de la Biblia, acerca de la Escritura, enseñanzas y demás. No pretende ser esto una cátedra, sino simplemente un lugar donde compartir. Y hoy quería leerles un pasaje está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Muy importante esto. Jesús le dijo estas palabras a los judíos que habían creído, no a los que no habían creído. A los que no habían creído les decía otras cosas, pero a los que habían creído les dijo esto: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, claro, según la carne, ¿verdad? Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Así que bueno, Jesús le dijo esto a los que habían creído en él. Los que habían creído en él, como vemos, no era ninguna joyita, no era ninguna maravilla. Estaban queriendo matar a Jesús, estaban renegando porque Jesús les decía que si conocieran la verdad serían verdaderamente libres. O sea, habían creído porque habían visto los milagros, habían probablemente comido del pan en la multiplicación de los panes, o habían visto milagros de sanidad, etc. Y habían creído, genial, pero no eran realmente los discípulos de Jesús, no eran discípulos de él. Habían creído, como vemos tanta gente hoy que ha creído, ¿no? Y charlábamos con unos hermanos en los otros días. eh, Realmente, seguramente Dios tiene muchos más hijos que no sabemos que no son hijos, porque se han convertido en último momento de sus vidas o por lo que sea, porque solo Dios conoce el corazón. Y a lo mejor muchos que hoy son hijos y creemos que son hijos no lo son, aunque no es nuestro lugar juzgar, no podemos nosotros discernir lo que hay en el corazón de la gente. Pero Jesús mismo dijo que la cizaña crecerá junto con el trigo y que no es nuestro deber arrancarla, sino que crezcan juntas, y en el día final Dios se encargará de separar la cizaña del trigo. Pero la cizaña y el trigo crecen juntos y se parecen mucho, y ambos creen, ambos son creyentes, ambos van a la iglesia, ¿no? Participan de las actividades, pero la diferencia está en el corazón. Uno es discípulo y el otro no. Y acá es donde quiero entrar de lleno en a qué nos referimos cuando estamos hablando de discípulos. Porque todos sabemos que discípulo es alguien que está aprendiendo de alguien, ¿verdad? Un discípulo es alguien que está aprendiendo de su maestro. Con la diferencia que nosotros tenemos el maestro, los cristianos, dentro de nosotros. O sea, sabías, ¿no? Tu maestro, tu Señor, si te convertiste a Cristo de verdad, está habitando dentro tuyo por el Espíritu Santo. O sea, el Dios del universo, aquel que creó todo lo conocido, que vive fuera del tiempo, que vive en la eternidad, en un concepto que no tiene nada que ver con el tiempo, que no tiene nada que ver con nuestra sustancia, que es totalmente diferente a nosotros. Está dentro de nosotros, queriendo todo el tiempo transformarnos a su imagen, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Dice la Biblia que el objetivo es llevarnos a la gloria del Señor Jesucristo, a todos y a cada uno de nosotros que hemos creído. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, está todo el tiempo intentando
y discipulándonos para que alcancemos la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, los verdaderos discípulos no son aquellos que están aprendiendo cosas, ¿no?, todo el tiempo acerca del Señor, sino que están todo el tiempo conociendo al Señor. ¿Sí? Los discípulos de Jesús, en su momento con su ministerio terrenal, los apóstoles y todos los cercanos, los que podemos llamar sus discípulos, dice que hasta reconocían los demás, los judíos y todos los demás, reconocían que habían estado con Jesús, ¿sí?, por su manera de hablar, su manera de ser. Pero Jesús no nos metió en una biblioteca o en un seminario a aprender, cosa que está perfecto. O sea, no me opongo. Está genial leer y aprender, es lo que hay que hacer. Pero el principal discipulado viene de estar al lado del Maestro, viene de estar con Jesucristo, viene de estar en su presencia, viene de estar con Él, de conocerlo en persona. Y yo te hablo a ti, cristiano, que estás escuchando esto. Si conociste al Señor, el Señor está dentro tuyo. No te pierdas en un mar de intelectualidad y de doctrinas y de mandamientos de hombres. No te pierdas en una serie de reglamentos. No creas que por irte a todos los cursos de discipulado, eso te va a hacer un mejor discípulo, un mejor seguidor de Jesús. Porque Jesús está en tu interior, Jesús está en tu corazón, Jesús está en tu ser interior, hablándole a tu espíritu todo el tiempo. Jesús es la plenitud de Dios, ¿verdad? Dios asumió la humanidad, dio su vida por nosotros, resucitó para que nosotros tengamos una nueva vida en Él. Ahora nosotros estamos en Cristo. Y en Cristo somos nuevas criaturas, pero en Cristo somos hallados. Y en Cristo tenemos nuestro discipulado. Y de ese no nos podemos librar. Y leas muchos libros o pocos libros, siempre vas a estar en el discipulado de Dios, aunque no lo entiendas. Mejor entenderlo lo más pronto posible. ¿Sí? ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo ora el discípulo? El discípulo sabe. Y si estás en Cristo sabrás que todo lo que te pasa, todas tus vivencias, todas tus situaciones están ordenadas, están de alguna manera en la voluntad de Dios. ¿Sí? Y el que ha crecido en Cristo, el que ha madurado, entiende que esas situaciones en las que vive no son para castigarlo, sino que son para, al contrario, atravesarlas en victoria. Pero esto, ¿qué quiere decir? Ponernos una fachada de religiosidad y decir tengo victoria aunque nos sintamos destrozados. No. Quiere decir reconocer nuestra absoluta imposibilidad. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros para debilitarnos, para quebrantarnos, para que entendamos que con nuestras fuerzas no podemos. El apóstol Pablo decía algo muy interesante que ahora voy a leer. En 1 Corintios 2, el apóstol Pablo dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. O sea, Pablo tenía una gran elocuencia y sabiduría, tenía mucho estudio, tenía mucha preparación, podía participar de grandes debates. Pero dice, él no eligió hacerlo de esa manera. Dice, me decidí, versículo 2 de 1 Corintios, capítulo 2, me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con las de sus gobernantes, las cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. O sea, el mensaje de Pablo, si bien él podía decir muchas cosas, era principalmente Cristo y este crucificado. Ese era el centro del mensaje de Pablo.
Y es el centro de nuestro mensaje, es el centro de nuestro discipulado. Es Cristo, Cristo, Cristo crucificado. Después nosotros crucificados junto con Él, ¿sí? Para resucitar a la vida de Dios. Ser puestos de tal manera en una posición de dependencia de Él que Él sea nuestra vida y que no seamos nosotros viviendo nuestra vida, nuestros impulsos, nuestras ganas, nuestros deseos, sino que Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Eso qué quiere decir? Después en otra parte dice: todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Niéguese a sí mismo y sígame. ¿Cómo puede ser? ¿No? Nos ponen una disyuntiva. O es tomar la cruz cada día, o es ir a Jesús y descansar. En otra parte dice: tomad mi yugo sobre vosotros porque liviana es mi carga, ¿no? Parece que fuera una paradoja. Y realmente es una paradoja porque, por un lado, Dios nos invita a, a perderlo todo, ¿sí? Pero también en esa acción de perderlo todo y estar crucificado junto con Él, a ganarlo todo y ser realmente nosotros mismos y tener nuestra identidad en Él. Es muy diferente al mensaje de exitismo, al mensaje de yo lo puedo conseguir, yo lo valgo, Dios tiene un plan precioso para nosotros, etcétera, etcétera, todas las cosas que se escuchan hoy en día. Yo te digo, una noticia: Dios tiene un plan precioso para tu vida, que mueras, ¿sí? Pero que mueras a tus deseos, que mueras a tus ilusiones, que mueras a tus vanidades, que asumas la cruz de Cristo, y Dios te va a devolver todo centuplicado, pero conforme a su plan, conforme a su diseño, conforme al modelo que Dios mostró, que Dios le mostró a Pablo, ¿sí? El misterio revelado, que es Cristo en nosotros, Cristo en la iglesia, Cristo en cada uno, y todos nosotros unidos, conociéndole cada vez más, y dando fruto de amor y de gloria para su nombre. Este es el verdadero discipulado, o este es un aspecto del verdadero discipulado, que no se trata de, de aprender una serie de reglamentos o de leernos el credo de la iglesia solamente, o de que nos digan cómo tenemos que orar o cómo tenemos que leer la Biblia, cómo tenemos que, etcétera, 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 sino que el centro del discipulado es seguir a Cristo y no ser nosotros, sino dejarnos vencer por Él. Yo te digo, hermano, si estás luchando, hermana también, por supuesto, si estás luchando con diversos problemas, con diversas dificultades, mi sugerencia es que no luches más, es que no pidas más la solución de tus problemas, sino que le digas: Señor, haz conmigo lo que quieras. No le pidas la solución de tus problemas, porque el Espíritu Santo, si sos hijo de Dios, te está trayendo todas estas situaciones que estás viviendo como si fueran una maldición, para que entiendas que Él reina y que nosotros no somos nada. Y una vez que te rindas a Él, a lo mejor los problemas se van, o a lo mejor los problemas no se van, pero la gloria del Dios Trino va a brillar en tu rostro y en tu corazón, y te va a llenar de una paz que no habías conocido antes. Entonces, como conclusión vamos a decir, te voy a decir las palabras que dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, que dice: y como colaboradores con Él, también nos exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Pues Él dice: en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio. Este es el tiempo propicio. He aquí ahora es el día de salvación. No dando a nosotros, dice, nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Algunos dicen: quiero ser ministro de Dios, quiero servir. Sí, yo también. Pero mira cómo vivió un ministro de Dios. Dice: en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero,
en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores, muchos lo tomaban como impostores, pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos por Dios y por la iglesia, como moribundos, pero he aquí vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, perdón, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. La vida del cristiano no es un jardín de rosas. Nadie prometió que iba a ser un jardín de rosas. Dios no dio a su Hijo para salvarte de tus problemas. Dios no dio a su Hijo para que tengas una gran salud, para que tengas mucho dinero, para que todo te vaya bien. Dios dio a su Hijo para solucionar el problema que somos nosotros. Nosotros somos el problema. Nosotros somos la raza caída y condenada. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Lo que ahora vivo en la carne, dijo Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Y te invito a que hagas tuyas esas palabras del apóstol. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, cualquier cosa que sea, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que dio su vida por mí y resucitó para que tengamos una vida gloriosa en la eternidad con Dios. Dios te bendiga.